Hoy, que el mismo entender a los ancianos que no deben venir a la iglesia, que deben quedarse en la casa. Pero lo que no entiende el enemigo es que aunque uno esté anciano, si su corazón es de Cristo, uno va a tener el deseo de estar en la casa del Señor. Pero también el enemigo se especializa en poner pensamientos en nosotros, en los jóvenes de una manera, en los ancianos de otra manera. Y hablando de esto, el día de el aniversario, tanto en la mañana como en la noche, estuvimos lanzando un reto a la iglesia. Hablamos de metas que tiene la iglesia por cumplir. Ciertamente 40 años y hasta ahora la iglesia ha sido estéril. Cuando iglesias más nuevas ya se están reproduciendo. Es todo un reto para nosotros, sobre todo en la situación en que estamos viviendo actualmente. Pero nada imposible para el Señor, nada imposible. Y cuando me acuerdo de estos retos, yo pienso en mi edad, pienso en mis enfermedades y me pregunto, ¿será posible? ¿Qué puedo hacer para apoyar que estos retos, que estas metas que tiene la iglesia se cumplan? ¿Qué puedo hacer yo? Pero cuando leo este pasaje de Josué capítulo 14, me inspira. Cuando leo en la Biblia sobre la conquista de Caleb a los 85 años, entonces pienso, ¿es la edad un impedimento para servir al Señor? No. ¿Me impide la edad tener metas y objetivos que cumplir en la vida y en la obra del Señor? No. Caleb tenía 85 años. ¿Estoy solo? Tampoco. Es el Señor quien me fortalece. Y es el Señor, no importa qué edad usted tenga. Si usted quiere servir a la obra del Señor, el Señor le fortalece para hacerlo. No importa la edad, lo que importa es el deseo de hacer el trabajo. Habrán luchas contra gigantes. Caleb se tuvo que enfrentar a una tierra de gigantes a los 85 años. Pero él la conquistó. Porque siempre, cuando usted lee los pasajes, siempre confió en la mano de Dios. Es el Señor el que nos dará la fortaleza y la fuerza para obtener las victorias, para poder cumplir estas metas que nos hemos propuesto. Dependemos de Él, pero nos toca a nosotros, no importa la edad, hacer lo que tenemos que hacer. La asistencia al culto es una muestra de quiénes quieren trabajar y quiénes no. Entonces este pasaje a mí me inspira, y para hablar de Caleb, primero vamos a ver quién era Caleb. No Caleb el que está sentado por allá. Vamos a ver quién era Caleb. Esto está en Números, capítulo 13, versículos del 1 al 8.
Números 13 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, noten versículo 6, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Pati, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Cadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Ahí están los nombres de los 12, y note lo que dice: príncipes de Israel, que Moisés mandó a explorar la tierra. Entre ellos vemos a Caleb, hijo de Jefone, de quien vamos a hablar hoy, y está el versículo 8, Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés llamó Josué. Príncipes de la tierra, de príncipe de... Entonces, ¿quién era Caleb? Era un príncipe de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Caleb fue uno de los 12 exploradores enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán desde Cades Barnea. Fue uno de los 12. También fue uno de los designados que aportó en la división de la tierra por suerte. De los 12 que enviaron a reconocer la tierra, 10 de ellos trajeron malas noticias e hicieron murmurar al pueblo de Israel. Pero dice el pasaje allí: pero Caleb y Josué confiaron en las promesas de Dios. Mire Números 14, 6 al 9. Números 14, 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que en gran manera buena. Si Jehová, note, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová, no los temáis. Entonces, aparte de príncipe de Israel, Caleb también era un hombre valiente. Miren Números 13:30, ahí mismo un poquito atrás. Números 13:30. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Caleb era un príncipe. Caleb era un hombre valiente, porque aquí leemos que se atrevió a desafiar a un pueblo rebelde. Él y Josué se rasgaron sus vestidos y reprendieron al pueblo.
Y en el versículo 13:30 dice que Caleb solo se atrevió a desafiar a este pueblo rebelde. Era un hombre valiente entonces. Era un hombre de mucha fe. Mientras los otros llevaron malas noticias y atemorizaron al pueblo, Caleb y Josué confiaron en las promesas de Dios. Nunca se apartaron de las promesas de Dios. Por eso, aunque ellos también vieron gigantes, también vieron ciudades amuralladas, ellos concluyeron en que si Dios estaba con ellos, ellos podían echar a esa gente de esa tierra. Era un hombre de fe, era un hombre que confió en el Señor. Caleb era un hombre de carácter, de lealtad y de desafíos constantes. Cuando vemos estas cualidades de Caleb, nos deben servir de ejemplo. No importa qué edad tengamos nosotros, debemos vivir. Si seguimos el ejemplo de Caleb, debemos vivir una vida consagrada a nuestro Señor, para así un día poder reclamar la tierra prometida. Hay muchas promesas en la Biblia para nosotros, pero tenemos que ser hombres de fe, hombres valientes, que confiemos en el Señor, hombres de retos, y tenemos metas. Vamos adelante con las metas y hagamos como Caleb. No importa la edad que tengamos, sigamos adelante para lograr estas metas. El Señor nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Un día estaremos con Él. Pero mientras estemos aquí, confiemos en sus promesas y trabajemos en la obra del Señor y salgamos adelante. En 40 años no se ha hecho nada. 40 años tenía Caleb cuando recibió la promesa. Pero 45 años después, él está reclamando esa promesa. Yo no sé cuántos años tienes tú. Lo que sí me dice la palabra de Dios es que no importa la edad, si tú tienes deseos de trabajar en la obra de Dios. No importa la edad, si tú tienes metas que cumplir en la obra del Señor. No importa la edad, si tú confías por fe en el que el Señor hará la obra. Miren conmigo Josué capítulo 14, que acabamos de leer. Josué capítulo 14 y versículo del 6 al 10. A los 40 años Caleb recibió la promesa de la tierra y a los 85 años él reclama su herencia. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Noten, hermanos, la gran diferencia de un hombre que de verdad confía en Dios. Los demás llevaron malas noticias, dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Versículo 9 dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cómo me inspiran estas palabras de un anciano de 85 años? Caleb es uno de los, en esta lectura tenemos uno de los versículos más importantes
de un testimonio e inspiradores que podemos encontrar en la Biblia. Un testimonio inspirador. Muchos de nosotros apenas pasamos de 50 ya, como se dice en buen panameño, queremos tirar la toalla. Ya no tenemos ánimo para levantarnos y venir a la iglesia. Ya no puedo salir a evangelizar porque es que yo hacía eso antes. Que lo hagan los jóvenes. Ya no quiero leer la Biblia porque es que estoy cansado y tengo sueño. Ya me pongo a orar y a los 5 minutos me duermo. Se nota, hermano, que entonces nos falta aprender algo de Caleb. Nos falta deseo de servir al Señor. Nos falta confianza en que el Señor, no importa cuánta edad tengamos, el Señor nos va a llevar adelante. Y todavía tenemos un territorio por recorrer, un territorio por conquistar para la obra de Dios. Hermano, tú que estás aquí o que estás en la casa, sentado cómodo en tu sillón, la edad no te impide servir a Dios. Este es un ejemplo. Caleb reclama su heredad por cuanto había sido un hombre fiel a Dios y había vivido una vida confiando en su Señor. Había creído las promesas de Dios. Aún 45 años después, él recuerda su promesa y ahora la reclama con toda autoridad. Siempre confió en las promesas de Dios. El versículo 9 me dice: entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en perpetua, por cuanto cumpliste a Jehová mi Dios. Tenía una herencia por su forma de ser, por seguir a Dios cumplidamente durante 40 años en el desierto. Había hecho el trabajo a través de toda esta travesía por el desierto. Había confiado en su Dios. Se había enfrentado a un pueblo rebelde, diciéndole la verdad. Este es el tipo de persona que siguen adelante apoyando la obra de Dios, no importa la edad que tenga. Miren los versículos del 10 al 12 ahí en Josué 14. Versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Y miren el 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿No es eso fe, hermano? ¿No es eso confianza en el poder de Dios? Él ni siquiera estaba pensando en su edad. Él estaba confiando en que Dios estaba con él. Y aún está hablando de los gigantes, de ciudades amuralladas. Pero aún así, él dice, todavía estoy tan fuerte como 45 años atrás. Él está diciendo a Josué y a su pueblo allí, no me digan que estoy viejo, aún tengo fuerzas para conquistar esa tierra, la cual se me prometió. ¿Cuál era la fuerza, hermano?
Yo no puedo pensar, humanamente un hombre de 85 años no puede tener la misma fuerza que tenía cuando tenía 40. Pero él está hablando de la fortaleza espiritual. Ese hombre siempre estuvo al servicio del Señor y siempre confió en su Dios. Quizás los que estamos un poco mayores, cada día físicamente sintamos menos fuerza. Es natural. Hay muchas habilidades que perdemos. Es natural. Pero la fortaleza espiritual viene de Dios. Y esa es la fuerza que sentía Caleb. Esa es la fuerza que debemos sentir nosotros, no importa qué edad tengamos, para trabajar en la obra del Señor. Tenía 85 años y podía expresar con seguridad una fuerza y un testimonio. ¿Podemos decir nosotros, hermanos, que hemos vivido una vida que agrada a Dios? ¿Podemos decir nosotros que somos tan fuertes espiritualmente como cuando éramos jóvenes? Es una pregunta que quiero dejarles para meditar. La fortaleza viene del Señor. Depende cómo nosotros estamos viviendo la vida espiritual. Cómo estamos trabajando en la obra de Dios. No importa cuánta edad tenga. Observe la fe de Caleb. Sé que hay ciudades amuralladas, sé que ahí están los gigantes, pero si Dios está conmigo, los echaré de la tierra. Digno ejemplo para nosotros, sobre todo los más mayorcitos. Y joven, ¿por qué no? Tú que tienes ahora 18. Esta enseñanza nos hace aprender que cuando tengas 60 o 50, tú puedas decir que tienes la misma fortaleza que cuando tenías 18. No hay lugar para tirar la toalla. Los que tiran la toalla son los cobardes. Pero Dios necesita hombres y mujeres valientes a su servicio. Él necesita hombres dispuestos a trabajar en su obra, que echen un pie adelante siempre, porque un día vamos a estar frente a frente con Él, y no creo que sea una excusa válida, es que yo estaba ya viejo y me sentía cansado, porque la fortaleza viene de Dios. Dame pues ese monte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a levantar nuestra mano hoy en día y decirle al Señor, dame pues ese monte? No importa qué edad tengo, dame la oportunidad de servirte porque vamos a abrir nuevas obras. Porque ya es tiempo que la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio se reproduzca. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios hoy, dame ese monte? Qué triste para cualquier pastor cuando se da cuenta que no hay mucho ánimo ni para venir al culto. ¿Cómo puede un pastor contar con ese tipo de personas si vamos a abrir una nueva obra? Que necesita trabajo, esmero, luchas, peleas contra gigantes también. Porque Satanás no quiere que se abran más obras. Y sabemos con quién tenemos que luchar, pero también sabemos con quién estamos. La tierra, dice el versículo 13 y 14, allí la tierra fue dada a Caleb. Versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y noten las veces que nos repiten este pasaje, que Caleb
siguió cumplidamente a Dios. Noten las veces, y si quieren su Biblia lo subraya. Caleb siguió cumplidamente a Jehová. Dice el 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cereceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, su Dios, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Se le dio la tierra y Caleb la conquistó. Tuvo que luchar contra gigantes, pero Caleb estuvo dispuesto a hacerlo. Lo hizo y conquistó la tierra. ¿No te enseña algo esto? ¿Podemos seguir adelante con las metas de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio o no? Gracias, hermano Denver. Está sintiendo con su cabeza que sí. Gracias, hermano. Gloria a Dios por eso. No importa la edad, no importa la enfermedad, no importa si nosotros confiamos en ese Dios grande, ese Dios de Caleb, que es el mismo Dios nuestro. Solo tenemos que dar un paso adelante y seguir y luchar por la obra. Caleb tuvo que vencer gigantes. Los echó de Hebrón, un monte que tiene mucho significado en la Biblia. Y ese debe ser un testimonio para nosotros. No importa la edad. Si confiamos en Dios, sí podemos. Si confiamos en el Señor, sí tenemos fuerzas para hacerlo. Si confiamos en el Señor, no importa tu edad. Debemos seguirse, eso sí, fieles como Caleb, sirviendo al Señor como Caleb, confiando en sus promesas, aunque tengamos que seguir venciendo gigantes. No importa la edad, hay que luchar con gigantes, pero si confiamos en el Señor, lo vamos a lograr. Nosotros a diario tenemos lucha contra gigantes. ¿Quién dijo que no? Ahora son gigantes espirituales. En aquel tiempo eran gigantes físicos. Hombres muy grandes. Pero hoy en día nosotros luchamos con grandes gigantes. ¿Con qué herramientas los vamos a combatir? ¿Con herramientas físicas? No podemos. Solo con la herramienta espiritual que nos da el Señor. Tenemos que poner las luchas en manos de nuestro Señor Jesucristo, confiando en sus promesas, siéndole fiel y viviendo una vida que le agrade a Él. ¿Agrada a usted al Señor con su vida, con su estilo de vida? Hay gigantes que nos impiden nuestra comunión con Dios. Hay gigantes que nos impiden que sigamos adelante en la obra del Señor. Hay gigantes que nos impiden venir a la iglesia. El perdón, por ejemplo. Ese es un gigante que con quien muchos cristianos tienen que luchar. No queremos perdonarnos, no es fácil perdonar. Pero con el Señor podemos vencer a ese gigante. Efesios 4:32 en su última parte dice, perdonad así como Dios os perdonó en Cristo Jesús. El perdón es un gigante que lucha contra nosotros. La envidia, Proverbios 14:30b, dice que la envidia es una carcoma de los huesos. Es un gigante que tenemos que vencer. La envidia, el orgullo, la vanagloria. Romanos 12:3 dice, piensa de ti con cordura. Piensa con humildad. Sea sencillo. Pero es un gigante con el cual luchamos cada día.
Las murmuraciones. No nos gusta, pero nos entretiene. Santiago 4:11 dice, no murmuréis. Y 1 Corintios 10, Pablo dando el ejemplo, dice, no murmuréis como aquellos murmuraron y cayeron en el desierto, refiriéndose al pueblo de Israel. Gigantes que tenemos nosotros que vencer. El enojo. Dice Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Muchos nos enojamos con mucha facilidad. Nos llaman los rabias. Es un gigante con el cual luchamos y tenemos que vencer. Cuidado con el enojo, cuidado con el orgullo, cuidado con la vanagloria, cuidado con la envidia. Y miren lo que nos dice el Salmo 92, 12 al 15. Tenemos que seguir luchando, pero aún el Señor nos da fuerza. Aún en el Señor tenemos esa fortaleza para seguir luchando. Salmo 92, del 12 al 15. Miren lo que nos dice allí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Aquí nos dice este pasaje que aún en la vejez, cuando la energía disminuye y el cuerpo está cansado, el anciano tendrá vigor para dar frutos. ¿De dónde viene ese vigor? ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿No es de nuestro Señor Jesucristo? Él es el único que nos puede dar la fortaleza como se la dio a Caleb para seguir adelante y conquistar la tierra. Sí podemos los ancianos. No importa la edad. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. En otros países se estima la edad de los ancianos por su experiencia. Aunque en nuestros países el anciano es echado a un lado. Pero ¿saben qué, hermano? Cristo no nos echa a un lado. Cristo nos dará la fortaleza para seguir adelante. Y que este año nosotros podamos de veras abrir una obra nueva para la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, para la honra y gloria de nuestro Señor. Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. No tienes que correr con un joven. Usa tu sabiduría y apoya la obra del Señor. Muchos hombres en la Biblia encontramos que con una edad avanzada que fueron usados por el Señor. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dio la descendencia? 99 años. Y Sarai estéril. Y Dios le dio descendencia. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado a sacar a su pueblo de Egipto? 80 años. Zacarías, siendo un anciano ya muy viejo y su mujer estéril, fue utilizado por Dios para ser los padres de Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo. Caleb, a los 85 años, reclamó su herencia, derrotó a los gigantes y conquistó la tierra. Un día iremos a encontrarnos con el Creador, pero mientras estamos aquí, mis hermanos, en esta tierra, joven,
viejos o ancianos, hay que hacer el trabajo. Hay que seguir adelante en la obra del Señor. Hay que conquistar al monte. Que Dios los bendiga.